Hay personas que llegan a cierta etapa de la vida y sienten algo extraño por dentro. No saben explicarlo. Todo parece normal desde afuera, pero internamente sienten vacío, cansancio emocional y una desconexión difícil de describir. Como si hubieran pasado años viviendo una vida que nunca sintieron realmente suya. Y lo más peligroso es que muchas veces creen que el problema es la vida, cuando en realidad el problema es la imagen que construyeron sobre sí mismas. Porque existe una identidad invisible controlando silenciosamente tus decisiones, tus relaciones, tu autoestima, tus límites y hasta el tamaño de los sueños que crees posibles. La mayoría de las personas no vive según lo que realmente es. Vive según lo que aprendió a creer sobre sí misma después de años de críticas, rechazo, miedo y heridas emocionales. Pero, ¿y si todavía estuvieras a tiempo de reconstruirte? ¿Y si el vacío que sientes no fuera el final, sino el inicio de un despertar interno? En este vídeo vamos a hablar sobre la autoimagen invisible que puede estar controlando tu vida sin que lo notes. Y cómo comenzar a recuperar la verdadera versión de ti mismo antes de que sea demasiado tarde. Hay personas que despiertan un día y sienten algo difícil de explicar. No es tristeza exactamente. Tampoco es depresión en el sentido más evidente. Es una especie de vacío silencioso, como si hubieran pasado años viviendo una vida que, en el fondo, nunca sintieron completamente suya. Siguen trabajando, conversando, sonriendo, cumpliendo responsabilidades, pero por dentro existe una sensación inquietante de desconexión, como si algo esencial hubiera quedado olvidado en algún lugar del camino. Y lo más extraño es que muchas veces ni siquiera saben cuándo comenzó todo eso. Quizás te ha pasado. Estás rodeado de personas, pero internamente te sientes lejos de ti mismo. Miras tu rutina y te preguntas, ¿en qué momento dejé de sentirme vivo? Porque hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma. Un agotamiento emocional que aparece cuando alguien pasa demasiado tiempo actuando, sobreviviendo, adaptándose a expectativas ajenas. Y entonces la vida se vuelve automática. Los días pasan rápido, los años pasan rápido, y un día te descubres mirando hacia atrás con una sensación incómoda, como si hubieras estado presente físicamente, pero ausente emocionalmente de tu propia existencia. Lo más doloroso es que muchas personas creen que están solas en esto. Piensan que hay algo defectuoso dentro de ellas. Pero no, existe una razón profunda detrás de ese malestar silencioso. A veces, el vacío no aparece porque te falta algo afuera, sino porque llevas demasiado tiempo lejos de quien realmente eres. Y la mente puede soportar muchas cosas, pero el alma rara vez soporta vivir desconectada de su verdadera identidad sin enviar señales. Tal vez esa sensación extraña que cargas hace años no sea el final de ti. Tal vez sea el comienzo de un despertar que estuvo esperando el momento exacto para aparecer. La mayoría de las personas cree que vive según sus decisiones conscientes. Pero existe algo mucho más profundo moviendo cada paso en silencio. La imagen que construyeron sobre sí mismas. Una identidad invisible que comenzó a formarse hace muchos años y que hoy controla pensamientos, emociones, comportamientos y límites personales sin que casi nadie lo perciba. Porque nadie actúa realmente según lo que desea, actúa según lo que cree merecer. Y ahí es donde empieza la prisión más silenciosa de todas. Una persona puede desear amor, pero si en el fondo siente que no vale lo suficiente, terminará aceptando relaciones que la destruyen lentamente. Puede querer prosperidad, pero si internamente se ve incapaz, saboteará oportunidades sin darse cuenta. Puede soñar con una nueva vida, pero si todavía carga la percepción de ser insuficiente, débil o incapaz, su propia mente encontrará formas de mantenerla exactamente donde siempre estuvo. Es como intentar avanzar con el pie en el acelerador mientras el subconsciente mantiene el freno activado. Y lo más impactante es que muchas personas jamás perciben que están viviendo dentro de una identidad que no eligieron conscientemente. Con el tiempo, esa autoimagen se vuelve una especie de destino psicológico. La persona comienza a repetir patrones, emociones y decisiones que refuerzan la versión limitada que aprendió a aceptar sobre sí misma. Y entonces aparece la frase silenciosa que destruye tantos futuros: yo soy así. Pero, ¿y si nunca fuiste realmente así? ¿Y si gran parte de tu personalidad actual nació de heridas, miedo, rechazo y adaptación emocional? Hay personas que pasan 40, 50 años defendiendo una identidad que fue construida en momentos de dolor.
Y quizás el verdadero cambio de vida no comienza cuando alguien cambia sus circunstancias, sino cuando finalmente cuestiona la imagen desde la cual ha vivido toda su existencia. Nadie nace sintiéndose insuficiente. Nadie llega al mundo creyendo que no merece amor, éxito o felicidad. Esa percepción se construye lentamente. A veces comienza con una crítica repetida en la infancia, una comparación constante, un rechazo que dolió más de lo que parecía, un padre emocionalmente distante, una humillación en silencio que nunca fue olvidada. Y aunque el tiempo pase, ciertas heridas permanecen escondidas dentro de la mente subconsciente, moldeando la forma en que una persona se ve a sí misma sin que ella lo note. Porque algunas palabras duran minutos, pero sus ecos pueden permanecer décadas dentro de alguien. Muchas personas adultas todavía están reaccionando emocionalmente a experiencias que ocurrieron hace 20 o 30 años. El miedo al fracaso, por ejemplo, muchas veces no nace del presente. Nace de momentos antiguos donde equivocarse significó vergüenza, rechazo o sensación de no ser suficiente. Y entonces la persona empieza a disminuirse para protegerse. Se vuelve más pequeña emocionalmente. Deja sueños para después. Se acostumbra a esconder partes auténticas de sí misma. No porque no tenga potencial, sino porque en algún momento aprendió que mostrarse realmente podía ser peligroso. Y así comienza el autosabotaje invisible, una lucha interna entre quien alguien podría ser y quien aprendió a creer que es. Lo más triste es que muchas personas pasan años culpándose por bloqueos que en realidad nacieron de heridas nunca comprendidas. Se llaman débiles, fracasadas o incapaces, cuando en el fondo solo son personas emocionalmente cansadas de cargar versiones antiguas de sí mismas. Pero aquí existe algo profundamente importante. Una herida emocional no es una sentencia eterna. El pasado puede explicar muchas cosas, pero no necesita definir el resto de la historia. Y tal vez el primer paso para reconstruirse no sea exigirse más, sino mirar hacia adentro con honestidad y finalmente entender que partes de tu identidad fueron creadas para sobrevivir, no para vivir plenamente. Pero existe un momento en la vida en que algo comienza a romperse por dentro, pero no de una forma destructiva. Es como si la conciencia despertara después de años dormida. La persona empieza a mirar su propia vida con otros ojos y se da cuenta de algo incómodo. Quizás ha pasado demasiado tiempo siendo quien tuvo que ser, y no quien realmente era. Y aunque esa percepción puede doler, también tiene algo profundamente liberador. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando descubres el mundo. Ocurre cuando finalmente comienzas a descubrirte a ti mismo detrás de todas las máscaras, miedos y personajes que construiste para sobrevivir. Al principio, este proceso puede sentirse extraño. Muchas personas experimentan confusión, sensibilidad emocional e incluso una especie de duelo interno. Porque cuestionar la propia identidad es como desmontar lentamente una casa donde viviste durante años. Aparecen preguntas difíciles. ¿Qué parte de mí es auténtica y qué parte fue creada por miedo? ¿Cuántas decisiones tomé intentando ser aceptado? ¿Quién sería yo si dejara de vivir según mis heridas? Y aunque esas preguntas incomoden, también abren una puerta poderosa, la posibilidad de reinventarse desde un lugar más consciente, más verdadero y más humano. El cambio real comienza cuando alguien deja de verse únicamente a través de su pasado. Porque mientras una persona siga mirándose con los ojos de antiguas heridas, seguirá creando la misma realidad emocional una y otra vez. Pero cuando empieza a imaginar una nueva versión de sí misma, algo cambia internamente. La mente comienza a reorganizar posibilidades. Nuevas emociones aparecen. Nuevas decisiones se vuelven posibles. Y poco a poco, la persona deja de identificarse con su dolor como si fuera su identidad definitiva. Ahí nace una nueva etapa. No perfecta, no inmediata, pero profundamente real. La transformación rara vez comienza con un gran acontecimiento externo. Casi siempre empieza en silencio, en una nueva percepción, en una conversación interna diferente, en el instante en que alguien deja de repetirse «yo no puedo» y comienza, aunque sea por un momento, a imaginar la posibilidad de una vida distinta. Porque cuando la autoimagen cambia, la realidad empieza lentamente a reorganizarse alrededor de esa nueva identidad. Las decisiones cambian, los límites cambian, la forma de amar, de hablar, de caminar por el mundo, cambia. Y aunque desde afuera parezcan pequeños movimientos,
Por dentro algo inmenso está ocurriendo. Una persona está dejando de sobrevivir para finalmente comenzar a vivir. Es ahí donde aparecen nuevas elecciones. Personas que antes se conformaban, comienzan a decir no. Personas que vivían escondiéndose, empiezan a mostrar su voz. Personas emocionalmente apagadas vuelven a sentir deseo, propósito y presencia. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque dejaron de verse como alguien condenado a permanecer roto. Y esto es importante entenderlo. La mente subconsciente siempre buscará confirmar la identidad que tienes de ti mismo. Si te ves pequeño, crearás una vida pequeña. Si comienzas a verte digno, capaz y valioso, lentamente empezarás a actuar desde esa energía interna. Y con el tiempo, aquello que parecía imposible empieza a sentirse natural. Quizás todavía cargas miedo. Quizás aún existen heridas abiertas, inseguridades antiguas o dudas sobre quién eres realmente. Pero incluso así, todavía estás a tiempo. A tiempo de reconstruirte. A tiempo de recuperar partes de ti que quedaron dormidas durante años. A tiempo de iniciar una nueva etapa interna antes de que la vida siga pasando en automático. Porque algunas personas envejecen sin jamás reencontrarse consigo mismas, y otras despiertan justo cuando pensaban que ya era demasiado tarde. Y tal vez esa inquietud que te trajo hasta este vídeo no sea casualidad. Tal vez sea la señal silenciosa de que tu verdadera transformación apenas está comenzando. A veces pasamos años intentando cambiar nuestra vida, sin darnos cuenta de que todo comienza mucho más profundo. Comienza la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Porque la autoimagen puede convertirse en una prisión invisible, o en el inicio de una nueva realidad. Y quizás hoy entendiste algo importante. Tal vez nunca estuviste roto. Tal vez solo llevabas demasiado tiempo creyendo una versión limitada de ti mismo. La buena noticia es que una identidad también puede reconstruirse, poco a poco, decisión por decisión, pensamiento por pensamiento, hasta que un día vuelves a mirarte al espejo y finalmente reconoces a la persona que siempre estuvo ahí esperando despertar. Ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué momento sentiste que comenzaste a desconectarte de ti mismo? ¿Y qué parte de tu verdadera identidad sientes que has dejado olvidada con el paso de los años? Te leo en los comentarios. Y si este vídeo habló directamente con algo dentro de ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando este tipo de contenido junto a nosotros. Porque a veces, una nueva vida no comienza cuando cambia el mundo exterior. Comienza cuando alguien decide volver a encontrarse consigo mismo.